trabajo en la ciudad de Pavo Grande, soy fiscal, y respecto al trabajo desarrollado por las compañeras, resulta que el día 11 de abril de 1961, luego que lo detienen al Adolf Eichmann, le trasladan de la ciudad de Argentina hacia un tribunal, pero en este caso tendría que ser un tribunal nazi. A los anteriores procesos fueron en los tribunales de alemanes, pero en este caso da origen a que sea un tribunal nazi, porque debían ser juzgados los judíos debían ser juzgados por un tribunal de su misma raza, digamos, ¿no? Este es un símil, como yo soy fiscal, hay tribunales peruanos donde están conformados por tres magistrados que juzgan, y también la participación estelar, pues en este caso de Adolfo Eichmann, y también en la participación del fiscal y del abogado de la defensa. En este procedimiento lo que se ha determinado, que ha durado más o menos 2 años, pero se ha determinado una serie de irregularidades. Por ejemplo, no se ha producido una extradición como correspondería. Asimismo, el juzgamiento ha sido muy tenue, diríamos, porque el fiscal no ha tenido un protagonismo en dicho proceso, así como el abogado de la defensa tampoco no ha tenido un protagonismo como debía ser, que es, en caso del fiscal es Hausner, y en caso del abogado defensor ha sido Servatius. Pero todo ha llevado el proceso a que ya había una decisión final de que el Adolfo Eichmann sería dado una pena de muerte. Así sea un procedimiento simple o complejo, ya estaba designado a que debía ser pena a la horca. Por eso es que deciden de antemano que sea un tribunal nazi el que debía realizar el procedimiento. A él se le juzga por 15 delitos y crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, donde provocan la muerte de 6 millones de judíos en Europa y 15 millones de víctimas. ¿Por qué yo he colocado la imagen de Abimael Guzmán? Porque en el proceso se advierte de que Adolfo Eichmann lo ponen dentro de un cristal donde aparece la prensa, cuando todo ser humano, también por más crimen que haya cometido, debe ser juzgado con un procedimiento regular y debe ser juzgado como cualquier otro ser humano, sin apasionamientos, por decir, en este caso ha habido una serie de documentos, pero solamente ha habido una sola pregunta que realiza el abogado de la defensa, en que dice en qué de la totalidad de documentos, cuál es donde señalan el nombre de Adolfo Eichmann, y no había ningún medio probatorio en ese aspecto. En este sentido, por eso va la imagen de Abimael Guzmán, porque también a él lo presentan en una reja, como se ha visto tanto en esa época de la Segunda Guerra Mundial, en que se realiza el procedimiento el año de 1961, llevamos a la actualidad, también se advierte ese tipo de procedimientos, ¿no? Respecto al desarrollo ya actual que se da, este procedimiento se realiza de acuerdo al trabajo ya que realizamos. Se dice que es un autor mediato de una organización de poder. Si se hace un símil,
se podría considerar también en la época de Alberto Fujimori, en la que el Estado, que es la que dirigía, y además había una serie de estructuras, el Estado había organizado de tal manera que también había exterminio de personas sin tener un adecuado procedimiento. En ese aspecto, en las organizaciones, autor mediato de organizaciones de poder, se ve la estructura que viene desde el Estado, como acá ha ocurrido. Adolfo Eichmann es una pieza dentro de la estructura de ese Estado. Era para cumplir una determinada ley. Él decía que él cumple la ley más allá de todos los derechos humanos. Por eso es que cuando a él le capturan, él siempre dice que había hecho la ley y que él no era culpable. La acusación que le realiza el fiscal Hauster, es más, critica a la acusación diciendo que él era inocente y que la acusación estaba mal hecha. Es así que siguen el proceso y a él definitivamente, como es una pieza en el engranaje, también lo condenan a muerte. Respecto a mi trabajo ya individual, que es responsabilidad civil, en las sentencias absolutorias o condenatorias, lo que se puede ver acá en el trabajo es que ya en la parte individual, durante el proceso que se ha llevado a cabo, no se advierte una responsabilidad civil respecto a los agraviados. Se habla en todo el procedimiento de la obra respecto a la acusación de Adolfo Eichmann. Sin embargo, no hay esa individualización respecto a los agraviados. Por decir, no hay una reparación civil. ¿Cuánto iba a generar a los agraviados a la muerte de cada uno de los judíos? Y solamente se han dedicado a establecer el procedimiento a un solo hombre, que es Adolfo Eichmann, sin tener en cuenta las reparaciones civiles de forma individual. La responsabilidad civil en las sentencias absolutorias y condenatorias genera un daño, y en este caso, por ejemplo, el de Adolfo Eichmann, más aún cuando ya hay judíos que han perdido a veces a sus hijos, a sus padres, necesitan para ese dolor tan profundo una responsabilidad civil que de alguna manera resalza el daño causado. Antes de terminar, también podemos señalar en esta figura lo que pasó actualmente, crisis en el sistema judicial. Acá vemos al señor César Inostroza, que también en la banalidad del mal diríamos que todo su accionar ha sido para realizar daño en las futuras, decir, para nombramiento, por decir, de jueces y fiscales, que ha llevado a la actualidad a que todo ese sistema de engranaje sea destruido. Yo recuerdo, yo soy fiscal y ya estaba para ratificación, ¿no? Entonces siempre me decían y me comentaban que respecto a esta estructura había alguien que teníamos que pagar. Esos eran los comentarios en los pasillos y casi que recuerdo yo. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría, creo que nosotros que estamos acá, que somos de la judicatura o somos fiscales, hemos dado un concurso transparente, pero ya para ir a ratificación siempre había esos comentarios. Qué bueno que se haya descubierto, ¿no?
qué bueno que por lo menos haya una junta que de repente actúe con mayor transparencia y de tal manera uno vaya a esa ratificación teniendo la convicción de que va a ser bueno los que están ahí y no tener que bajo la manga escuchar que existe ese tipo de situaciones. Yo al principio me negaba a creer esto, porque cuando uno ingresa a postular y no tiene ese tipo de cosas, o sea, no ha habido de parte de uno ese tipo de situaciones, cree que está ajena, que no pasa eso. Pero cuando se descubrió esto, me di cuenta que lo que eran los comentarios en todos los pasillos era cierto. Entonces, pero esas personas creen que están haciendo bien. El señor Inostroza dice que ese es regular, o sea, en su cabeza, si lo comparamos con Adolfo Eichmann, nos damos cuenta que tal conforme como piensa el Adolfo Eichmann, piensa el señor Inostroza, que él no ha hecho ningún daño a la judicatura, a la administración de justicia, cree que así es, y nosotros pensamos que no es así. Eso es todo.